Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 44 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Enfocamos ya la recta final de este mes de junio, entramos ya en pleno verano, muchísimo calor, la verdad, horrible, absolutamente horrible todo, pero seguimos teniendo pues las artes marciales mixtas para evadirnos un poco de este calor y por suerte pues un deporte que nunca para, un deporte que prácticamente tenemos todos los fines de semana y por supuesto pues este podcast semanal que ya sabéis que no falla hasta dentro de unas semanitas cuando haga ese descanso habitual entre temporadas que suelo tener en los meses de agosto y entre los meses de agosto y septiembre. Ya os anunciaré cuándo me tomaré ese descanso, pero entiendo que será unas 2, 3, 4 semanas en las que aprovecharé un poquito para recapitular, para preparar algunas cosas, también para desconectar. Y a pesar de que habrá eventos por ahí que no podré analizar, pues intentaré que sea un descanso que no toque pues mucho evento numerado. No sé si será posible, pero en cuanto vea que haya una racha de 3-4 semanas sin evento numerado, incluso con algún descanso, aprovecharé para hacer el cambio de la temporada 3 a la temporada 4. Volviendo al presente, a la actualidad, fase final ya, ¿no? de esta temporada número 3, que por el momento lleva 44 episodios, pues una semana que hemos tenido de muchos eventos. Hemos tenido Cage Warriors, hemos tenido Octagon, hemos tenido pues sobre todo ese UFC Fight Night que enfrentaba a Manel Capé y a Kyoji Horiguchi, encabezando pues la semana, liderando el panorama mundial de artes marciales mixtas. Y tendremos pues también esta semana nuevo evento en Bakú, en Azerbaiyán, en el que vamos a tener pues una pelea principal protagonizada por Manuel Torres, el loco, el mexicano, y Rafa Fiziev. Un muy buen evento, el que realizaré la previa aquí de ese UFC Bakú. Pero antes, como es habitual, vamos a repasar un poquito pues lo que nos han deparado las últimas carteleras de artes marciales mixtas de esta última semana. También adelanto por aquí en esta intro que voy a tocar varias cositas de actualidad. Voy a hablar un poquito de esa resaca post Gaethje contra Topuria, hablar de cosas importantes relacionadas con el combate. Voy a hablar de una cosa también importante que cobra mucho sentido y que se me olvidó comentar en el programa de análisis de la pelea de Topuria o de la derrota de Topuria contra Gaethje, que es el panorama que se abre respecto a UFC España, que creo que es importante tocarlo. Vamos a hablar también de alguna noticia importante y también pues ya cuando entremos en la previa de los próximos eventos, pues vamos a hablar de nombres propios españoles que van a tener protagonismo este fin de semana, entre ellos Manu del Valle, Manu Maucid, que pelea este fin de semana en Cage Warriors, lo hace en el mismo evento que Paddy Rutledge. También vamos a tener por ahí a Pepe Torres peleando en el FA y vamos a analizar pues estos combates en los que va a haber pues protagonismo español y desearle pues suerte a todos ellos. Pero antes vamos a repasar, como decía, los resultados de esta semana, en la que comentaba pues que ha habido Cage Warriors por partida doble. Hemos tenido doble evento, viernes y sábado. Cage Warriors 206, Cage Warriors 207, ambos en la misma ciudad, en Manchester. Dos eventos que no he podido ver, la verdad, porque estos últimos días han sido bastante intensos y he tenido poco tiempo libre, por lo tanto he tenido que focalizar en UFC. No he podido ver nada más de UFC, incluso UFC lo he tenido que ver en diferido, no me fue posible verlo en directo. Lo más destacado del evento del viernes, la victoria en la pelea principal de Andreas Binder, el irlandés, sobre Sado Ukar,
En la coprincipal, victoria de Alexander Luff por KO en el segundo asalto contra el hasta ahora invicto también irlandés Alexander O'Sullivan. Solomon Simon, que se impuso también por KO al brasileño Eric Maya. Y, por ejemplo, Kevin Robledo perdió por KO en el tercer asalto contra Steven Shehu, en este caso pues en la cartelera principal de Cage Warriors. Elsa Cerezo, por su parte, la española, debutó con victoria como profesional por KO en el primer asalto contra la irlandesa Eimear Darcy. Luego, pues en el evento número 207, que fue el que se realizó el sábado, tuvimos victoria del galés Iwan Davis en el combate principal. Se impuso al jamaicano Miel Brown por sumisión primer asalto. Se hace con el cinturón de campeón del peso ligero y se coloca ya a medio pasito de la UFC o del Contender Series. Se pone ya con un récord 8-0. El ex UFC Nathan Fletcher se impuso a Ronnie Enrique por decisión dividida. Marin Vetrila se impuso a Che Ingram. Adam Cullen venció a Carl Jones. Y, por ejemplo, pues en el duelo de invictos, Jordan Steins se impuso a Conor McCarthy por sumisión. Destacable también la victoria del ex peleador de WoW, David Santos, que para mí ganó a Fabia Sintes, que es campeón actual de WoW del peso gallo. Y aquí pues se impuso a Fran Brin por sumisión en el segundo asalto. Luego también tuvimos Octagon, evento que nos traía una pelea del peso completo como combate principal. Se mantiene la hegemonía del irlandés Will Fleury en la promotora, ya que se impuso al turco Kasim Aras por KO en el segundo asalto. Y luego, pues el evento principal de la semana, por supuesto, UFC Fight Night, evento que se realizó en el Meta Apex de Las Vegas, en la madrugada del sábado al domingo, hora local española, y que nos traía la revancha entre Manel Capel, portugués, y el japonés Kyoji Horiguchi. Un evento que estuvo bastante bien, que fue para mí de menos a más, además de forma bastante clara, bastante evidente, que nos dejó muy buenos combates, también sorpresas muy, muy importantes, y que nos dejó una pelea principal también bastante buena, pero sobre todo un evento en el que yo destaco la cartelera principal, el main card, que para mí fue muy, muy bueno, muchísimas finalizaciones, creo que todos los combates, y la verdad que bastante entretenido. Vamos a empezar por el principio, como suele ser habitual en este podcast. El primer combate, dos debutantes, Shane Collins, Otari Tanzilovi, pelea del peso pluma. Victoria fácil para Shane Collins, que neutralizó a Otari Tanzilovi. Tanzilovi, más allá de alguna buena patada, muy poquito, y Shane Collins pues dominando a placer pues toda la pelea, no pasando muchos problemas en el suelo, y controlando pues en definitiva pues prácticamente la totalidad del combate, llevándose una victoria por decisión, una victoria bastante cómoda. Luana Santos hizo lo propio contra su compatriota Carol Rosa, la derribó, la llevó al suelo, la controló y se llevó también una victoria por decisión unánime, la verdad que bastante cómoda. Levan Chokeli, el georgiano, ex peleador de Bellator, se impuso de forma rapidísima al hermano de Edmen Shabasian, Leon Shabasian, a quien noqueó en solo 25 segundos de pelea. Muy mal, Shabasian a la primera patada ya prácticamente se quedó a placer de Chokeli, que está a 3-4 peldaños por encima suya. Y Chokeli muy buena pinta, la verdad, muy buena pinta. Ya en Bellator lo hizo bastante bien, venciendo a nombres propios importantes en la promotora de Scott Coker. Y aquí yo creo que lo va a hacer muy bien en UFC. Es un peleador muy bueno, muy completo, joven, y creo que va a dar que hablar en la mejor promotora del mundo. Luego Gastón Bolaños dio una sorpresa al imponerse a Michael Aswell, a quien venció por decisión unánime, en una pelea bastante cerrada, pero muy buena de Gastón Bolaños. Una pelea en la que hubo mucho striking, en la que Gastón pues recibió golpes también duros, pero también golpeó muy bien sobre Michael Aswell y se mantiene con una victoria más en la compañía. Mitch Raposo venció por decisión dividida a Rodrigo Nascimento, en una pelea que para mí ganó Nascimento, pero que realmente fue muy igualada. Hubo muy poco derribo por parte de Nascimento, más allá del tercer asalto no consiguió derribar, y eso hizo que se le complicara mucho el combate. Luego vi a Mezquita, la tantas veces premiada por su gran nivel de jiu-jitsu a nivel internacional,
se impuso a Melissa Muniz por armbar, por sumisión en el primer asalto, después de pasarlo un poquito mal, pero muy superior vía Mezquita a la inglesa. Tuvimos sorpresa y otra victoria peruana de parte de Kevin Borjas sobre André Lima, mascote. André Lima fue o ha sido uno de los verdugos de Dani Várez en la UFC y todo apuntaba que iba a estar peleando por el cinturón del peso mosca más pronto que tarde, y aquí se impuso Kevin Borjas por decisión unánime en una pelea muy mala de André Lima y muy buena de Kevin Borjas, un peleón muy serio del peruano. 2 victorias para Perú en esta cartelera y 2 peleadores que partían como no favoritos, por lo tanto muy positivo para las artes marciales mixtas peruanas, sudamericanas y también hispanohablantes. Nos alegramos muchísimo tanto por Bolaños como por Kevin Borjas. Luego ya en la cartelera principal abrimos con el mejor combate de la noche, que fue el enfrentamiento entre Andrés Fili y Vinicius Oliveira, una pelea que estaba dominando Andrés Fili, pero que al final del segundo asalto se le empieza a complicar y ahí Vinicius Oliveira con su pegada consigue finalizar a Fili, un combate que tuvo absolutamente de todo durante los casi 10 minutos que duró. Victoria muy buena para Vinicius Oliveira, que demuestra que también sabe sufrir. Luego tuvimos victoria en el debut de Murtazali Magomedov, para obviamente el debutante. Se impuso a Melsik Baghdasaryan por sumisión, un twister que creo que nunca se ha visto en la UFC. Se llevó un merecido bono por finalización. Luego Sirrot le dio una auténtica paliza a Haider Amil, le conectó una patada en el primer asalto que perfectamente le podría haber servido para que el árbitro detuviera la pelea, pero luego consiguió esa guillotina, esa finalización. Fue una pelea increíble de Sirrot, demostró que está a un nivel muy alto y que cuando está bien mentalmente, cuando está metido en la pelea, es un rival muy complicado, y aquí le dio una paliza terrible a Haider Amil, tanto en el striking como luego pues con esta sumisión rápida. La verdad que conectó muchísimos golpes que hicieron mucho daño a Haider Amil, que es un boxeador muy, muy complicado, y la verdad que fue una victoria pues perfecta para Cristian Rodríguez. Luego Navajo Sterling supo sufrir contra John Cutelaba, una pelea que se le complicó por momentos, estuvo a punto de caer en alguna guillotina, alguna sumisión por parte de Cutelaba, pero aquí pues se repuso y consiguió pues una finalización en el segundo asalto por ground and pound, por codos y golpes que impactaron limpio contra Cutelaba. Además es una finalización muy rara porque parece como que se rendía Cutelaba, además de forma muy brusca, prácticamente pues daba la victoria, regalaba la victoria a Sterling, y se mantiene pues en este caso el oceánico invicto con un récord de 10 victorias, 0 derrotas, y un auténtico animal. Sterling, un peleador muy grande, muy fuerte, con una pegada brutal, y aquí pues se llevó otra victoria por finalización. Y luego en la pelea principal, enfrentamiento entre Manel Capé y Kyoji Horiguchi, para mí enfrentamiento Silencio, la película de Scorsese, por el protagonismo luso y nipón, y una pelea buenísima, una pelea de un nivel muy alto, una pelea entre 2 de los mejores pesos moscas del mundo, una pelea que Kyoji Horiguchi estuvo dominando durante pues, prácticamente los 10-12 minutos que duró el combate. Se movía espectacular Kyoji Horiguchi, de verdad que la pelea es para ponerla en cualquier gimnasio de artes marciales mixtas, cómo se desplazaba, la velocidad con la que golpeaba, la técnica, cómo salía de la distancia cómoda de Manel Capé, cómo conectaba patadas, puños, absolutamente sobresaliente Kyoji Horiguchi, que volvió a demostrar por qué es uno de los mejores pesos moscas del mundo, por qué es uno de los mejores peleadores libra por libra del American Top Team. Y aquí pues estaba dominando la pelea, imponiéndose a un siempre complicadísimo Manel Capé, hasta que Manel Capé pues conectó y cambió el rumbo de la pelea con 2 golpes, se llevó a Horiguchi al suelo y con ground and pound consiguió esa victoria por finalización, por KO. Se llevó también el bono por actuación de la noche, pero era una pelea que estaba dominando Kyoji Horiguchi, que se encaminaba a una victoria por decisión de Kyoji Horiguchi, porque todo iba rumbo al 30-27 del japonés en el tercer asalto. Y además Horiguchi tiene un cardio brutal, pero aquí es verdad que Manel Capé, con ese poder que tiene, en cuanto te conecta, pues demuestra que es uno de los pesos mosca con más pegada del panorama internacional. Una pelea buenísima, me da mucha lástima ver perder a Horiguchi, sobre todo por finalización, pero sí que demuestra que en cuanto a nivel, en cuanto a técnica, merece estar en la UFC
y que es capaz de ganar a cualquier peleador de la UFC, porque al fin y al cabo Manel Capé con esa combinación golpear a Horiguchi o golpear a Joshua Van o golpear a cualquier otro rankeado, creo que el resultado hubiera sido el mismo, que era una victoria por finalización para el portugués. Le tocó aquí a Kyoji Horiguchi y yo creo que volverá más fuerte, seguirá consiguiendo victorias en la UFC. Cuando haya un evento en Japón, pues Kyoji Horiguchi va a estar ahí. Esperemos que sea pronto, porque es un auténtico ídolo y tiene un nivel más que de sobra para competir en la compañía. Mala suerte, y Manel Capé pues sale reforzado de esta victoria, se coloca ya pues prácticamente como contender número 1 y vamos a ver, ¿no? Si es el siguiente rival de Joshua Van, del campeón actual. Sería un auténtico peleón entre dos strikers y creo que es cuestión de tiempo que veamos esa pelea ya confirmada oficialmente. Y como decía al principio del programa, antes de pasar a realizar las previas de los próximos eventos de artes marciales mixtas, realizar la previa de los combates de Manu Maucid, de Pepe Torres, de Paddy Rutledge, voy a comentar un poquito la actualidad, que tenemos pues noticias importantes que creo que hay que comentar. Lo primero que voy a comentar, bueno, que es que se ha instaurado un nuevo sistema de ranking en la UFC, un sistema de ranking basado en la inteligencia artificial de Meta, el equipo o la empresa de Mark Zuckerberg, un sistema que a falta de que profundice un poco en él, pues tiene en cuenta un montón de métricas, un montón de parámetros, y que entiendo que intenta ir más allá de la opinión de los profesionales de los medios de comunicación, que eran los que actualmente elaboraban los rankings semanales, y aquí pues entiendo que entran un montón de algoritmos, de patrones, con la intención pues en este caso, de que de una forma más objetiva pues pueda sacarse una clasificación mucho más real, basándose en los estados de forma actuales, en las últimas victorias, en la continuidad y regularidad con la que pelea un luchador. Por ejemplo, aquí Raquel Pennington, pues con este sistema Meta, ha bajado a la 15ª posición de su división. Actualmente es verdad que la web de la UFC te permite ver los dos rankings, el de los medios de comunicación y este nuevo por parte de Meta, y a mí me parece pues un añadido interesante que en este caso pues creo que hace un poco más de justicia, siempre y cuando pues funcione correctamente. Pero todo lo que sea objetivizar este proceso, automatizarlo, creo que es positivo para el deporte. Luego, también hablando de la UFC, hay noticias nuevas, y es que parece que está muy cerca un acuerdo entre la UFC y Trevor Whitman, entrenador de Justin Gaethje, para adquirir los derechos de los guantes que fabrica Trevor Whitman y su equipo, unos guantes que en este caso pues impiden que la mano se abra completamente, o que cueste abrir la mano completamente, y que impide que sean o que haya tantos piquetes de ojo. Por lo visto son unos guantes increíbles a nivel tecnológico, que encantan a Dana White, y en este caso pues parece que el acuerdo está a punto de cerrarse, aunque sí que es cierto que el equipo de Trevor Whitman, pues según dice Dana White, pide 100 millones por implementar o llevar los guantes a la UFC, que creo que es bastante dinero, pero también es cierto que el deporte pide a gritos un salto cualitativo en los guantes, sobre todo también que impida, ¿no?, esos tan asiduos piquetes de ojo que, por ejemplo, pues nos han dejado sin Tomás Spinal pues durante muchos meses, y sobre todo sin poder disfrutar de esa pelea entre Tomás Spinal y Ciryl Gane, y todo lo que sea pues evitar que se produzcan este tipo de incidentes es bienvenido. Yo creo que la UFC tiene que acercar posturas y tiene la obligación de liderar al resto de empresas en este sentido. También hablando de Trevor Whitman, que como decía, entrenador de Justin Gaethje, ha habido entrevista de Justin Gaethje en el podcast de Joe Rogan, el Joe Rogan Experience. Y nada, ha comentado pues por supuesto su pelea con Ilya, ha dado su opinión de la pelea, también ha dejado alguna frase muy importante. Para mí una de las cosas más importantes que ha dicho es que pues cree que Ilia Topuria va a volver bien, se va a recuperar, pero sí que es cierto que compara su caso con su victoria sobre Tony Ferguson. Es decir,
que ha hecho ver a los rivales de Ilia Topuria que no es invencible. Eso es lo que resalta Justin Gaethje de esta pelea, como que ha roto esa percepción que tenían los rivales de Ilia, y eso pues mentalmente va a afectar mucho cuando regrese Ilia Topuria y se enfrente a cualquier rival, que ese rival pues no va a tener en mente que Ilia Topuria es invencible. Puede parecer una obviedad, pero sí que es cierto que entiendo, ¿no? Entiendo el punto de vista de Justin Gaethje, es decir, no focaliza tanto en que se ha cargado o ha roto la mentalidad de Ilia Topuria, como pudo ser el caso de Tony Ferguson, sino que ha cambiado, ha roto la percepción que tienen los rivales, o que van a tener los rivales de Ilia Topuria, o que tuvieron los rivales de Tony Ferguson en su momento, sobre Ilia y sobre Tony Ferguson respectivamente. Por lo tanto, entiendo ese punto de vista. Es verdad que la forma en la que ganó a Ilia, pues la verdad que deja varias preocupaciones, incluso yo tengo dudas. Bueno, tengo dudas. Yo creo que en una revancha Ilia Topuria contra Justin Gaethje, sigo creyendo que Ilia Topuria se impondría a Gaethje más allá de la diferencia de tamaño. Creo que haría unos ajustes Topuria importantísimos y creo que aprendería de sus errores y creo que veríamos una versión muchísimo mejor por parte de Ilia. Yo creo que sí ganaría, pero sí que es cierto que tiene que realizar ajustes importantes. Ilia tiene que realizar ajustes importantes, ya no solo en una posible revancha contra Gaethje, sino también en un enfrentamiento contra Paddy Pimblett, contra Arman Tsarukyan, en un posible enfrentamiento contra Max Holloway, en el caso de que Holloway se imponga ahora a McGregor, Benoit Saint-Denis, cualquier rival que venga subiendo en el peso ligero, el propio Mauricio Ruffi. Aquí ya toca hacer cambios y es una derrota muy dolorosa que no puede volver a repetirse. Luego, pues también hablando un poquito de la derrota de Topuria, como decía antes, es importante volver a analizar o reanalizar el panorama que se le queda a un posible evento UFC España, ya sea UFC Madrid o UFC Valencia. La derrota de Ilia, al menos a corto o medio plazo, acerca bastante la llegada de UFC a España. Ya es cierto que un evento con Ilia Topuria, a pesar de que no sea campeón, es difícil que no sea evento numerado, por lo que mueve Ilia Topuria. Pero ahora sí que sí hay excusa para, como puede ser un evento en Londres o un evento en París, traer a Ilia Topuria sin ser campeón, hacer un evento que no sea numerado y en este caso pues llevar ya sea al Within Center o al Roche Arena, que el Roche Arena creo que por calendario es bastante mejor para la UFC, además está muy cerquita de Alicante y las conexiones con Valencia no son del todo malas. Yo creo que es el momento perfecto para hacer un evento en España, porque Ilia Topuria sigue teniendo el mismo tirón en España que antes de ser, o que antes cuando era campeón, a nivel internacional igual, y creo que podrían hacerlo perfectamente en un evento no numerado, en un pabellón más chiquitito, 20-25 mil personas es perfecto, no tengo ninguna duda que lo llenarían, y además ahora no tendrían la excusa de no hacer, ¿no?, un primer evento en España que sea numerado. Además podrían pelear Topuria, podría pelear Alexandre, podría pelear también Echer Sosa, podría pelear Joel Álvarez, fichajes que haga la UFC, peleadores por supuesto ingleses, italianos, franceses por supuesto, algún peleador pues del norte de África, como puede ser por ejemplo Youssef Zalal, que es marroquí. Se puede hacer el evento y creo que nunca ha sido tan real como ahora. Obviamente, en los planes de Ilia pues está primero la recuperación. No lo vamos a ver hasta mínimo 9 meses. No tengo ningún tipo de dudas. Y luego pues la revancha, no sé si será directa, no sé si cuando Ilia vuelva Justin Gaethje será campeón del peso ligero, porque creo que en un enfrentamiento contra Tsarukyan, creo que Tsarukyan sería favorito. Pero sí que es cierto que independientemente de eso, una vuelta, o mejor dicho, un regreso de Ilia, con por ejemplo una pelea contra Benoit Saint-Denis, contra Paddy Pimblett, contra Mauricio Ruffi en España, tendría mucho sentido. Vamos a ver, tiempo en el calendario hay para poder preparar un evento para marzo, para abril, para mayo en España. Además ahora se puede hacer. La UFC tiene poder para ello. Obviamente, España no es un país que te vaya a pagar
por traer ese evento a tu ciudad. Esto no es Azerbaiyán, tampoco Canadá ni Australia. Vamos a ver si se puede. Obviamente está la complicación de que Ilia Topuria, pues al no ser campeón, sigue teniendo poder de persuasión con UFC vía directa, pero ya no tiene tanto la sartén por el mango. Pero sí que es cierto que esto acerca a UFC a España en 2027. Ilia va a querer recuperar el cinturón lo antes posible, y eso es verdad que no es compatible con volver a España. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Se acercan meses de mucha negociación, de muchas noticias, muchos rumores, porque el panorama ha cambiado absolutamente y hay un horizonte muy amplio para Ilia. Hay muchísimas posibilidades ahí. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero sí que es cierto que esto tenía que comentarlo porque no lo comenté en el último programa. Y es cierto que está ahí y que puede darse un evento en 2027, marzo, abril, mayo, en el Roche Arena, en el Wizzing Center. Es más probable que nunca. Por lo tanto, ojalá ocurra, porque tenemos muchas ganas de ver la llegada de la UFC a España, por supuesto el regreso de Ilia, y vamos a ver qué ocurre. Cualquier tipo de novedad, por supuesto, en cuanto se publique, la traería a este programa. Y comentada ya un poquito la actualidad, vamos a repasar los próximos eventos. Me voy a centrar en LFA, evento número 236, donde va a participar Pepe Torres. Voy a hablar de Cage Warriors 208, donde vamos a tener a Manu Mouthit y a Paddy Rutledge. Voy a comentar también un poquito el evento de PFL, que regresa con AJ McKee, después de haber peleado en Madrid. Y por último vamos a cerrar con ese UFC Fight Night en Bakú, que va a enfrentar a Rafa Fiziev y a Manuel el Loco Torres. Respecto a LFA, evento que vamos a tener el viernes, este viernes en Arizona, en Phoenix. Un evento que nos va a traer un enfrentamiento principal entre el chileno Eduardo Torres y el mongol Aziz Ozorbek Ulu. Pelea en el peso gallo, una pelea que no tiene cinturón de por medio, y que en principio nos iba a traer a Pepe Torres enfrentándose a Chris Mecate en la pelea coprincipal. Chris Mecate se ha caído y ha entrado pues el colombiano Francisco Hernández, creo que se llama Francisco Hernández, un colombiano de récord 5-1. Respecto a Pepe Torres, si no lo conocéis, peleador del Climen Club, compañero de los Topuria desde hace muchísimo tiempo, considerado por muchos el mejor peleador del Climen Club tras los Topuria. Tiene un récord 10-1. Pepe Torres, un peleador muy completo, muy bueno, de 30 años, del 95, la mejor generación de la historia. Y solo tiene una derrota contra Abdul Kamara en 2022. Y ha estado peleando pues sobre todo en WoW y en War, en la promotora de los Climen. Ahora pues se desplaza a Estados Unidos de nuevo para pelear en el LFA. No se ha podido producir esa pelea contra Chris Mecate, que era un peleador muy bueno. Y ahora pues entra este Francisco Hernández en corto aviso. Es un peso pluma, aunque por el corto aviso van a pelear en peso pactado, en 150 libras. Y lo que he podido ver de Francisco Hernández es que es un peleador que se mueve bastante bien, sobre todo en los primeros minutos de pelea. Es un peleador que tiene sobre todo una patada giratoria bastante peligrosa, la suele lanzar mucho, pero creo que Pepe Torres es bastante mejor, y con el campamento completo creo que Pepe Torres se va a imponer de forma clara, y sobre todo si la pelea se alarga, en el final del segundo y tercer asalto Pepe Torres va a dominar a este chico, a Francisco Hernández, y creo que si se mantiene la pelea en la cartelera principal o como pelea coprincipal, pues que tendremos cuotas oficiales por ser main card de LFA. Creo que Pepe Torres va a ser bastante favorito. Yo diría incluso que rondando la cuota 1.20, 1.20 y poco. No creo que suba mucho más, porque aquí sí que lo veo muy, muy superior al peleador español. Intentaré ver la cartelera. Al ser madrugada del sábado al domingo puede ser que no aguante tanto, pero es un combate que merece la pena ver, ya sea en directo o en diferido, porque Pepe Torres está a un paso ya de la UFC, y con una victoria aquí en el LFA pues prácticamente se aseguraría en verano competir en el Dana White Contender Series, o reemplazo corto aviso, que ya estuvo a punto de hacerlo creo que en el UFC de París, o en este caso pues por ejemplo UFC España, ¿por qué no? Pepe Torres peleando junto a sus excompañeros los Topuria. El resto de la cartelera, pues tendremos también al chileno Enrique Pacheco Parra peleando en la cartelera principal.
Tenemos a Elías Urbina, que creo que es el mano de Gilbert Urbina, el peleador de UFC. Y repasando, tampoco hay muchos nombres que me llamen la atención. Hay varios peleadores israelíes. Pero creo que lo más destacado, por supuesto, la pelea de Pepe Torres y los dos combates en la cartelera principal por parte de los luchadores chilenos, Enrique Pacheco y Eduardo Torres. Luego tendremos Cage Warriors 208, en este caso el sábado, evento que se va al Índigo, al O2, pabellón de Londres, de la capital inglesa. Y vamos a tener un evento número 208 que nos va a traer una pelea por el cinturón del peso pluma, cinturón que posee actualmente Nick Bagley y que se lo va a intentar arrebatar su compatriota Aiden Lee. Buen combate principal, pero yo me quedo por supuesto con la pelea de los españoles. Vamos a tener a Paddy Rutledge enfrentándose al francés Giovanni Fernández. Una pelea en la que Paddy va a ser superior, va a partir como favorito, debería dominar. Giovanni Fernández se mueve bien, se mueve bastante bien, pero creo que Paddy es más completo, se ha enfrentado a mejores rivales, sobre todo en su trayectoria amateur. Y Paddy además es un peleador que entrena aquí en Sevilla, a mí me encanta, tiene solo 3 peleas profesionales, pero creo que aquí va a sumar su tercera victoria, creo que es superior tanto en el striking como en el grappling. Luego vamos a tener la pelea que más me interesa a mí, que es la de Manu del Valle, Manu Mouzid, se va a enfrentar al suizo Michel Dubois, pelea del peso welter. Una pelea que perfectamente podría estar en la cartelera principal, creo que va a ser de preliminares. Y una pelea, para mí, en la que va a partir como favorito Manu del Valle, debería partir como favorito. Creo que Manu del Valle es superior en todo, creo que Manu es superior en el striking, creo que es superior también en el grappling, quizás en el wrestling a nivel de derribos es mejor Michel Dubois, pero sobre todo porque es un peleador, el suizo, que intenta derribar en todo momento, basa su estrategia en eso, en derribar, un peleador fuerte, un peleador que viene del peso ligero, un peleador muy musculado, muy grande, pero Manu del Valle es el welter natural, es un peleador con ventaja de alcance, creo que va a tener también ventaja a nivel físico, va a subir pesando más que Michel Dubois al octógono. Es una pelea también en la que el cardio puede ser un factor importante porque Manu tiene mejor cardio que Dubois. Dubois cuenta con esa experiencia profesional, tiene casi 30 peleas profesionales, pero sí que es cierto que revisando un poquito los últimos combates del suizo, está bastante claro que va a intentar derribar a Manu desde el principio, intentar pues alguna posición ventajosa en el suelo, sacar pues sobre todo alguna posición de sumisión, porque no es un peleador especialmente peligroso con el ground and pound, y ahí pues Manu del Valle va a tener que intentar sobrevivir, levantarse, desgastar al suizo, y a medida que vayan pasando los minutos creo que va a ser una pelea contrarreloj para Dubois, creo que se va a ir desgastando, y arriba la diferencia de ritmo, de potencia, de pegada es abismal, por lo tanto para mí va a ser un combate en el que el principio puede ser complicado por algún derribo que consiga Dubois, pero creo que a medida que avancen los minutos, sobre todo final del segundo, tercer asalto, se va a notar el cansancio en Dubois por la diferencia física, y ahí el golpeo, el poder de KO, los volados que saca Manu, creo que van a marcar la diferencia, y yo creo que aquí vamos a tener otra finalización para Mou. No sé si va a ser por KO o en el suelo, pues algún tipo de mataleón, pero creo que es una pelea buena para Manu del Valle. Creo que es un poquito más asequible que la de Italo Gómez, en la que sufrió un poquito al principio del combate, pero al fin y al cabo es un peleador duro, es un peleador fuerte, es un peleador con muchísima experiencia, y yo me decanto por Manu del Valle. Creo que objetivamente es bastante mejor y más redondo como peleador de artes marciales mixtas. Creo que vamos a tener aquí su victoria número 8 como profesional, y creo que lo vamos a tener peleando ya por el cinturón más pronto que tarde. Vamos a ver qué ocurre con Cage Warriors, que está pues formando un plantel muy importante de luchadores españoles, preparando ese aterrizaje en nuestro país, y si lo hace pues va a ser con Manu del Valle como principal abanderado, encabezando esa cartelera, y no es ni mucho menos descartable que el primer evento de Cage Warriors sea aquí en Sevilla, presumiblemente en el pabellón San Pablo, que es un recinto que está muy cerca de donde entrena Manu Mouzid. Por lo tanto, este sí será un evento que sí veré en directo, tanto para ver la pelea de Paddy Rutledge como para ver
la de Manu del Valle. Y luego en el resto de la cartelera, pues lo más destacado quizás el regreso de Mateusz Figlacz, el polaco, que se va a enfrentar a Luciano Pagano. Luego tendremos por ahí un Olisarwa contra Pietro Moschetti. Tendremos a Sam Crisi, que también es un peleador muy bueno. El regreso de Jordan Buchenik, que es el ex UFC, un peleador increíble. Se va a enfrentar también al ex UFC Yanara Smooth. Y luego también, pues, por supuesto, esa pelea principal entre Nick Bagley y Aiden Lee. Luego tendremos también PFL en San Diego. Nos va a traer el enfrentamiento entre AJ McKee y Salamat Isbulaev. Un evento que va a empezar después de UFC, porque UFC va a ser por la tarde, por realizarse en Bakú, y este va a ir después, pero en cuanto al podcast, en cuanto a timing, voy a dejar el análisis del evento de UFC para el final del programa. Respecto a esta cartelera, pues sobre todo, muchas ganas de ver de nuevo a AJ McKee, que es uno de los mejores pesos pluma de todo el mundo, es un peleador que perfectamente podría estar luchando en UFC, incluso en el top 10, top 5 de la compañía. Se va a enfrentar aquí al invicto Salamat Isbulaev, muy buen combate. Tendremos por ahí a la ex-UFC Liz Carmouche, que se va a enfrentar también a otra ex-UFC, Viviana Araújo. Alfie Davis se va a enfrentar a Alexander Shavili, auténtico combatazo. Rob Wilkinson se va a enfrentar a Bram Babley, muy buena pelea entre dos peleadores muy distintos. La verdad es un combate peculiar. Luego tenemos por ahí a Hassan Magomedsharipov, que se va a enfrentar a Joshua Wims. Magomedsharipov, hermano de Zabit. Además son los dos muy parecidos. La ex-UFC Ariane Silva se va a enfrentar a Jenna Bishop. Un combate que va a ser un choque de estilos. Justin Wetzel se va a enfrentar a Sarbayon Hamidov. Gamit Krysiev, que no sé si es el hermano de Timur. Entiendo que sí. Entiendo que sí, porque es muy parecido. Este Gamit se va a enfrentar al escocés Lorenzo Parente. Luego Shannon Clark se va a enfrentar a Ilara Joam. Y en la primera pelea de la noche, Daniel Zigiam se va a enfrentar a Kobe Fer. Una pelea que creo que es amateur o el debut amateur de Zigiam. Pero son dos peleadores de un nivel muy bajo. Y aquí hay uno que aparece con la camiseta de la UFC, pero no ha peleado nunca en la UFC. Pero bueno, este Kobe Fer, récord 3-0, entrena en el Strength Couture y parece que ahora le están preparando un poquito la carrera, ¿no? Para que siga sumando victorias y vamos a ver, ¿no? No sé si llegaré a conectar para esta primera pelea preliminar. Me interesa Krysiev, si es el hermano de Timur. Pero sobre todo pues me interesa esa cartelera principal con Shavili, con AJ McKee, con Magomedsharipov. Puede estar bastante bien. Pero lo que me interesa esta semana, aparte de los combates de Mo, de Paddy y de Pepe Torres, por supuesto es ese UFC Bakú, capital de Azerbaiyán, ese evento que vamos a tener el sábado en una hora perfecta por la tarde, hora europea, hora local española, y que, como comentaba antes, nos va a traer el enfrentamiento entre el local Rafa Fiziev y Manuel el Loco Torres. Un evento con muchísimo protagonista local, también con bastante debutante, peleadores que no conocía mucho, pero interesante sobre todo por ese horario. Y un evento pues que nos va a traer una primera pelea, un combate que va a abrir las preliminares entre Tahir Abdullayev, debutante, y Jefferson Nascimento, creo que también debutante, por lo tanto, dos debutantes en la UFC. Efectivamente, Nascimento llega desde el FA, un peleador al que sí he podido ver en alguna cartelera, y Abdullayev llega tras pasar por varias promotoras. He visto que ha pasado por UAE Warriors, sobre todo, que es la promotora más conocida. Lo que he podido ver de estos dos luchadores, sobre todo a Jefferson Nascimento, refrescar un poco lo que había visto de él en el FA, pero de Abdullayev sí he tenido que revisar un poquito la cinta, un poquito los combates, es que en este caso pues creo que Nascimento se ha enfrentado a mejores rivales. Creo que si la pelea se alarga, Nascimento es mejor, creo que es más completo. Creo que Abdullayev es peligroso en el primer asalto, y yo creo que aquí pues el brasileño, a pesar de partir con desventaja por ser Abdullayev el local, creo que si consigue soportar el envite inicial de Tahir, creo que va a dominar en el segundo y tercer asalto, porque creo que es más inteligente
y creo que es mejor que Abdulayev. Combate aún así difícil de prever porque todavía no sabemos cómo son los dos a nivel UFC. Se han enfrentado a buenos rivales, tanto en UAE como en LFA, pero va a ser una pelea pues en la que los dos van a dar todo por ser el debut. Abdulayev va a contar con ese empuje de la grada, pero creo que Nascimento es mejor pues a nivel global. Luego, dos peleadores un poquito más vistos, Jan Matsumoto y Betkat Almaham, se van a enfrentar en la segunda pelea de la noche. Un muy buen combate, un combate en el que parte como favorito el brasileño. En este caso, pues contamos con la técnica de Jan Matsumoto, un peleador pues que a pesar de su juventud ha acumulado muchísimas más peleas. Un peleador que llegó invicto a la UFC tras pasar por LFA, una de las mayores promesas que ha habido en las artes marciales mixtas brasileñas. Y sobre todo pues tiene la ventaja de la técnica, la ventaja a nivel físico. Y Betkat pues sobre todo va a contar con la ventaja a nivel de velocidad. Creo que es más rápido, creo que va a ser una pelea en la que vamos a tener mucho striking. No sé si Matsumoto va a conseguir derribar, pero es una pelea muy cerrada, una pelea en la que es muy difícil decantarse por un ganador, porque los dos son buenísimos. Y yo me decanto por Matsumoto, porque creo que tiene pues más técnica, creo que es un poquito más paciente, más inteligente que Betkat, pero esta es una pelea que perfectamente podría estar en el main card y que realmente es un lujo tenerla aquí en las preliminares. Luego tenemos el debut de Theodor Berggren, que por cierto estuvo a punto de enfrentarse a Manu del Valle en Cage Warriors. El peleador sueco se va a enfrentar al campeón del The Ultimate Fighter, Danil Donchenko. Una pelea en la que Donchenko es muy favorito, debería pues ganar de forma clara a Berggren. Donchenko es mejor, más completo, tiene mejor striking, tiene mejor cardio, tiene mejor grappling. Berggren va a necesitar un milagro y noquear pues por sorpresa cazando al ucraniano. Y yo creo que aquí pues se va a imponer en este caso el control, el ritmo de Danil Donchenko, y creo que va a ser o una victoria por decisión muy plácida para el ucraniano o una victoria por finalización del ucraniano, pero no veo a Berggren ni mucho menos imponiéndose a Donchenko, ni tampoco veo que Berggren sea un peleador con nivel para pelear en la UFC. Por lo tanto me decanto aquí por la victoria del ucraniano. Luego, Kanofli, el turco, se va a enfrentar a Javi Reyes, el peleador colombiano. Una pelea en la que Javi Reyes parte como favorito. Una pelea en la que Javi Reyes va a tener que aprovechar pues su velocidad, va a tener que aprovechar que tiene mejor cardio, tiene también, para mí, más volumen. Creo que Kanofli en el suelo es más peligroso, pero creo que Javi Reyes un poquito más completo. Creo que tiene más habilidades y más herramientas para robar algunos asaltos, pues sobre todo más cerrados. Creo que Kanofli es peligroso si la pelea va al suelo, pero tampoco es que sea un peleador especialmente activo con el ground and pound. Y creo que por volumen también Javier Reyes es superior, creo que va a tener más poder de caos. Si hay algún knockdown, creo que va a caer en favor de Javier Reyes. En definitiva, creo que tiene más herramientas para poder llevarse la pelea al colombiano. También cuenta con más experiencia a nivel profesional. Y creo que aquí pues vamos a tener una victoria por parte de Javier Reyes en la UFC, una victoria más para un peleador colombiano en la compañía. Luego tendremos a Nursulton Ruziboev, que se va a enfrentar a Andrei Puriaev, pelea del peso medio, las 185 libras. Ruziboev, un peleador muy grande, un peleador que va a intentar hacer daño desde el primer minuto, va a intentar finalizar a Puriaev desde el primer asalto, y aquí pues también vamos a tener una pelea un poco contrarreloj para Ruziboev. Si no logra finalizar a Puriaev en el primer asalto, se le va a complicar mucho la pelea. Se le va a complicar mucho la pelea porque yo creo que Puriaev está preparando el combate para alargarlo, para convertirlo en un combate físico, para intercalar derribos, para embarrarlo, y creo que ahí sí que es superior el ruso. Por lo tanto va a ser un combate en el que o tenemos finalización de Ruziboev en el primer asalto, o se le va a complicar mucho la pelea, a pesar de que Ruziboev tiene casi 46 peleas profesionales, prácticamente triplica la experiencia profesional de Puriaev, que tiene solo 14, pero aún así creo que Puriaev ahora mismo en peleas largas es superior a Ruziboev, y aquí o finaliza Ruzi o se le va a complicar mucho el combate. Por lo tanto, KO de Ruziboev, primer asalto, victoria por decisión de Puriaev si la pelea se alarga.
Luego tendremos Abdurrahman Yayaev enfrentándose a Julius Walker. Yayaev, pues uno de los mayores favoritos de toda la velada. Creo que junto a Donchenko el mayor favorito de la cartelera, de forma merecida. Una pelea en la que Yakaev va a tener la ventaja de cardio, va a tener la ventaja de volumen, va a tener la ventaja en el suelo, también la ventaja de poder de KO, y aquí pues vamos a tener a Yakaev pues dominando el combate, dominando el octógono, presionando, obligando a Julius Walker a responder y a ir a la contra. Y yo creo pues que Yakaev va a dominar, Yakaev va a elegir dónde se disputa la pelea, arriba o en el suelo. Creo que perfectamente puede dominar a Walker en el suelo, conseguir un derribo y en este caso pues someter al peleador norteamericano. Si Walker consigue mantener un poquito la distancia, alargar un poquito la pelea, incomodar a Yakaev, frustrar alguno de sus derribos, creo que ahí sí puede tener un poquito más de éxito. Aún así, una pelea muy complicada para el norteamericano, un emparejamiento que la UFC ha puesto para que Yakaev se luzca y para que consiga su 10ª victoria. Es uno de los nombres propios de esta última temporada del Contender Series, el turco, y yo creo que aquí se va a imponer y va a conseguir su 10ª victoria como profesional. Luego tendremos a Farman Hasanov enfrentándose a Eric Nolan, una pelea en la que parte como favorito Hasanov, y una pelea muy, muy cerrada, en la que de nuevo creo que Hasanov va a intentar finalizar desde el primer minuto. Creo que se va a ver un panorama muy parecido a ese Rustiboez contra Puliaev, y como la pelea se alargue, yo creo que ahí Eric Nolan va a tirar de experiencia y le va a complicar mucho el combate al local. Eric Nolan va a intentar, o tiene que intentar, no caer en el caos que va a generar Hasanov en los primeros minutos. Hasanov va a intentar noquear. Nolan es un poquito más inteligente, creo que selecciona mucho mejor los golpes, y si alarga el combate puede complicarle mucho las cosas al peleador local. Por lo tanto, yo creo que aquí, aunque las cuotas dan como ligero favorito a Hasanov, yo aquí creo que sí me voy a decantar por el peleador no favorito, por el underdog, y me decanto por una victoria de Eric Nolan por decisión. Y ya en la cartelera principal tendremos al germano Abus Magomedov enfrentándose al polaco Michal Olesiejczuk, una pelea también prácticamente 50-50, una pelea en la que vamos a tener a Abus Magomedov empezando como siempre, muy bien, derribando, manejando bien la distancia, pero si la pelea se alarga, Michal Olesiejczuk va a imponer su ritmo. Michal Olesiejczuk ha mutado, ¿no?, como peleador tras ese paso por el Fighting Nerds. Tiene un suelo muchísimo mejor al que tenía cuando llegó a la UFC. Y si la pelea se alarga, Michal va a dominar arriba. A pesar de la diferencia de tamaño, la desventaja del polaco, va a golpear, va a conectar patadas, va a frustrar derribos, va a cansar mucho a Magomedov. Y si el combate pasa del primer asalto, de nuevo veo al polaco dando la sorpresa y ganando por decisión o por finalización en el tercer asalto. Pero muy buena pelea esta del peso medio. Luego nos mantenemos en esta categoría, en el peso medio, y tendremos el enfrentamiento entre Bruno Ferreira e Ikram Aliskerov, una pelea en la que parte como favorito Ikram Aliskerov. Vamos a tener a Bruno Ferreira intentando noquear al ruso y a Ikram pues intentando controlar la distancia, derribar, desgastar a Ferreira, no caer en ese caos del brasileño. Aquí principalmente tenemos una pelea que va a ser potencia contra técnica. Ikram es mucho mejor a nivel técnico que Bruno Ferreira, pero Bruno Ferreira tiene más poder de KO que Aliskerov. Por lo tanto, finalización de Ferreira o victoria, decisión unánime por parte de Aliskerov, que es el que va a dominar la mayoría de los minutos del combate. Pero muy buena pelea esta, bastante interesante también. Me decanto por Aliskerov porque creo que es más completo y que va a dominar la mayor parte de los minutos de la pelea, pero Ferreira puede cazar a Aliskerov en un intercambio y conseguir una victoria por finalización perfectamente. Luego bajamos al peso mosca y nos encontraremos pues el enfrentamiento entre Charles Johnson y Asu Almabayev, una pelea en la que parte como favorito Almabayev. Aquí pues tenemos a dos peleadores muy, muy distintos. Charles Johnson, un peleador muy completo también, un peleador largo, un peleador
delgado, un peleador con buen strike, un peleador también con bastante corazón. Asu Almadayev para mí me parece un poquito más completo. Me parece que tiene mejor control del octógono, también tiene mejor IQ. Creo que es una pelea en la que va a dominar Asu Almadayev pues con su ritmo, con su control, con su volumen, con su toma de decisiones desde el principio. No va a querer tomar muchos riesgos porque Charles Johnson a la contra es muy peligroso. Charles Johnson es verdad que tiene también poder de KO, puede conectar y complicarle las cosas a Almadayev, pero yo creo que aquí Almadayev va a dominar, va a intercalar derribos, se va a asegurar asaltos y va a conseguir una victoria clara por la vía de la decisión. Muy buena pelea esta y una pelea también que nos va a servir para ver el nivel real de Asu Almadayev, porque Charles Johnson es un hueso también bastante duro. Y hablando de huesos, subimos al peso ligero en el siguiente combate y nos encontramos al local Nassim Sadikov. Enfrentamos a Mateus Camilo, el brasileño. Un combate en el que parte como favorito el azerí, Sadikov. Un Sadikov que es buenísimo. Un Sadikov que a mí me encanta. Peleador muy completo. Peleador con buen cardio, buen grappling, buen striking, buen suelo. Con buen volumen. Con buena presión, muy inteligente. Y aquí pues se va a enfrentar a un Mateus Camilo que sobre todo se siente cómodo si la pelea se descontrola, si se producen intercambios. Camilo tiene poder de finalización, pero Sadikov aquí va a tener que pelear sobre todo con su ego, pelear pues también de forma inteligente, no caer en las trampas de Camilo, no caer tampoco en la presión del público que va a jalear sus golpes, ser muy frío, porque si lo hace creo que va a empezar a neutralizar a Camilo, a hacer mucho daño al brasileño, conectar golpes de poder, cansarlo, y yo creo que si trabaja bien puede perfectamente conseguir un KO en los últimos minutos de pelea. Si no, se le puede complicar, sobre todo al principio del combate. Si se vuelve desordenado el combate, se le puede complicar a Sadikov, pero aquí debería imponerse el peleador azerí desde el principio. Luego vamos a tener el regreso de Shara Balet, que se va a enfrentar a Michel Pereira, un enfrentamiento también en el que parte como favorito el ruso, una pelea que tiene pinta de ser un auténtico espectáculo entre dos strikers. Vamos a ver quién de los dos consigue imponer su ritmo. Al principio del combate Michel Pereira debería ser bastante incómodo, pero creo que si la pelea se alarga, y si Shara sobre todo pelea de forma inteligente, Shara Bullet, creo que va a conseguir imponerse. Creo que incluso puede noquear a Michel Pereira en el último minuto, pero sobre todo va a ser una pelea en la que vamos a tener golpes de todo tipo, muy espectacular, y una pelea pues que está en el Common Event por eso mismo, porque son dos peleadores que suelen optar sobre todo por el striking, y esto va a ser un auténtico espectáculo de combate. Yo me decanto por Sharamagomedov, creo que a nivel global es mucho más completo. Y Michel Pereira, pues vamos a ver también qué versión vemos. Si vemos una versión conservadora, una versión un poquito más de espectáculo, como esa primera versión que llegó de Pereira a la UFC. Si es conservador, pues vamos a tener una pelea un poquito peor, pero sí que es cierto que va a tener más posibilidades de ganar. Si en este caso es un poquito más caótico, pues va a ser una pelea más divertida, pero va a tener más opciones de ser noqueado por parte de Sharamagomedov. Y luego ya en la pelea principal, como he comentado tantas veces en este programa, tenemos a Rafa Fiziev, Ataman, enfrentándose a Manuel el Loco Torres. Pelea 50-50, pelea estelar, una pelea en la que en principio deberíamos tener puro striking, en la que vamos a tener un peleador más técnico como es Rafa Fiziev y un peleador más explosivo como es Manuel Torres, un peleador con más poder de KO, mejor dicho, como es Manuel Torres, mi tocayo, y una pelea en la que yo creo que los minutos van a caer del lado de Rafa Fiziev, al menos la mayoría de los minutos, pero los momentos clave van a caer del lado de Manuel Torres. Así que es una pelea muy complicada de prever, una pelea en la que yo creo que la clave va a ser el primer asalto, segundo asalto por el castigo acumulado, porque veo a Rafa Fiziev tomando nota de la estrategia, del estilo de Manuel Torres, realizando ajustes y dominando cada vez más a medida que se alargue la pelea. Por lo tanto, creo que Manuel Torres va a intentar finalizar primer, segundo asalto, porque creo que es un combate en el que en principio, si se alarga, pues va a favorecer
a Rafa Fiziev. Pelea muy buena del peso ligero, pelea también que tiene pinta de ser increíble porque los dos son dos luchadores que optan sobre todo por el boxeo, por el striking, por el kickboxing. Y yo aquí me decanto por la técnica de Rafa Fiziev, aunque creo que si hay un KO en los primeros asaltos, creo que ese KO va a caer del lado de Manu Torres. Muy buena pelea esta. Como habréis visto, un evento que va de menos a más, a pesar de que hay buenas peleas también en preliminares, y un evento que analizaré pues a posteriori ya en el siguiente programa, el número 45, un programa que muy seguramente acabe subiendo el domingo por realizarse esta cartelera pues en un muy buen horario. Me va a dejar todo el domingo prácticamente libre. Y por lo tanto, pues toca ir cerrando el programa de hoy, no sin antes pues daros las gracias por haber escuchado este podcast, por estar ahí, por dedicar vuestros minutos a este programa 4 onzas. Ya sabéis que 4 onzas es un podcast semanal que publico en iVoox, YouTube, en Spotify, que una suscripción, un me gusta o un comentario ayuda muchísimo. Y nada, espero que tengáis una semana fantástica. Nos vemos con el siguiente programa y, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.